Pero mañana, todos sabemos lo que pasó, falleció lamentablemente el congresista Herrera, Mamani, etcétera, y hubo estos compromisos de estos días, se ha producido la salida del ministro del Interior, o la renuncia del ministro del Interior, solicitado obviamente por el presidente de la República, y la presidenta del Consejo de Ministros ha dicho que lo que esperan es ir mañana con el gabinete completo. Hay un tuit por ahí del ex primer ministro, también Jorge del Castillo, que señala que según el artículo 130 debe ir con el gabinete completo. No sabemos si eso va a darse o no, pero a ver, ¿qué es lo que puede ocurrir en las próximas horas? Se lo preguntamos a Juan Jiménez, le damos la bienvenida, expresidente del Consejo de Ministros, exministro de Justicia y Derechos Humanos. ¿Cómo está usted, Juan? Además es siempre usted una guía en estos momentos críticos para poder interpretar cuál es el camino a seguir. Como dice el Castillo, ¿la señora Vázquez tiene que ir con el gabinete en pleno, completo? Bueno, sí, lo que dice el artículo 130 es que la primera ministra o el presidente del Consejo de Ministros acude con el gabinete a recibir... Acompañada por el resto de ministros, dice, sí, ¿no? O sea, eso es lo que se debe entender una lectura, digamos, literal de la Constitución. Ahora, hay un tema que yo acabo de percatarme antes de venir al set, que es que la resolución de la renuncia del señor Barranzuela todavía no ha sido publicada en el Diario Oficial. Entonces, claro, con estos ritmos que tiene el gobierno un poco pausados, no sé si se les ha pasado. Eso sí tiene que salir de todas maneras antes de ir porque lo que evidencia eso es que, pese al tuit del presidente de anoche, lo cierto es que el señor Barranzuela sigue siendo el ministro del Interior, hasta las 9:30 de la noche del día de hoy. Entonces, si no tienen al ministro ya seleccionado y la primera ministra iría mañana a las 9 de la mañana al Congreso con un gabinete incompleto, lo mejor o lo más aconsejable en esta coyuntura, que no sería el mundo perfecto, pero sería una posibilidad, es que se acepte la renuncia, ya se haga una edición extraordinaria del Diario Oficial, se acepte la renuncia del señor Barranzuela y se encargue la cartera del Interior a otro ministro del actual gabinete para que no quede, digamos, el gabinete sin tener esta posibilidad de estar completo, ¿no? No es lo óptimo sería ir con un ministro del Interior o ministra ya designado. Pero bueno, eso es un tema que todavía en las próximas horas seguramente lo veremos. Tampoco es lo óptimo tener tan pocas horas para poder designar a una cartera tan importante como Interior en estas circunstancias. O sea, también se comprende, es verdad. ¿no? El hecho de poder hacer la designación lo mejor posible, como ha señalado la presidenta del Consejo de Ministros, Vázquez, pero claro, uno se imagina que si no vas con el gabinete completo, en el Congreso te van a decir, ¿y quién es el ministro del Interior o la ministra del Interior? Entonces no podemos tomar una decisión. Se va a abrir una discusión absurda por algo que podría haberse resuelto. Ahora, yo diría que hay que matizar también esta afirmación, porque digamos, lo de Barranzuela ya era una crónica. Sí, claro, ¿no? O sea, ya era un momento. Entonces, creo que la previsión en política hay que actuar rápidamente, no podemos dejar de ocupar los espacios, ¿no? Entonces, creo que ahí la primera ministra, que es la que plantea, digamos, al presidente la opción de ministros, seguramente habrá actuado de manera oportuna. Tengo que pensar porque me parece que la primera ministra sí tiene estas reacciones positivas y entonces ojalá que las cosas se resuelvan en las próximas horas, como ha dicho ella ahora en la conferencia de prensa. Hay que reconocer el papel de la primera ministra. Sin duda. No, usted que ha estado, digamos, no exactamente en la misma situación, pero digamos en este gobierno que se está configurando recién, la señora Vázquez está, me parece, reaccionando, como usted señala, de la mejor manera posible, y ojalá pueda terminar de conformar un gabinete viable, que sería lo óptimo, ¿no? Lo que sigue, ¿no? Sería lo óptimo. Creo que es una silla muy caliente. El promedio de un primer ministro en el Perú es 8 meses, digamos, pero ya en este gobierno hemos tenido ya 2 consejos de ministros, digamos, es el segundo, digamos, que en 100 días, ¿no? Lo que nos genera preocupación desde el punto de vista de la gobernabilidad del país, ¿no? De cuál es el futuro, digamos, de las políticas en un gobierno que ya comienza con sobresaltos. Y creo que la idea de gobierno que está planteando Mirta Vázquez con el discurso que planteó en la investidura, las políticas que ya explicitó ella en un decreto supremo el 16 de octubre. El 16 de octubre, y creo que es importante que la opinión pública lo sepa, se emitió y se publicó en el Diario Oficial la política general de gobierno, es decir, lo que va a hacer este gobierno en los próximos 5 años.
Y es una política, digamos, de 10 ejes de acción en diferentes temas, en inversión, en pobreza, en fin, en donde ya se nos plantea cuál es el mapa de prioridades del gobierno. Lo cual es positivo. Lo cual es muy positivo porque ya nos fija un horizonte de acción. Pero hay que tener en cuenta de que, digamos, ese debería ser el plan del gobierno, no debería ser otro, no deberíamos cambiarlo en función de las personas y por supuesto deberíamos actuar seriamente y creo que hoy día lo del Ministerio de Transportes es realmente preocupante, ¿no? Hay una constante, ¿no? Que se dan episodios como los de hoy con el MTC, donde evidentemente lo que ocurre es que se está cediendo a grupos de interés, ¿no? En este caso transportistas, y hemos, en fin, o sea, podemos hablar de cocaleros. Correcto. En relación a lo que el señor Barranzuela dijo sobre la erradicación, podemos hablar de un sector del magisterio, ¿no? Que quiere ser nombrado a como de lugar. Así es. Entonces tienes reformas sobre las cuales parecía haber un consenso político que parecen estar, digamos, desmenuzándose, y ahí la primera ministra tiene un reto importantísimo, ¿no? Sí, y sobre todo de imponer la idea de Estado, ¿no? O sea, por más que haya ganado el gobierno un sector de izquierda que pueda tener reivindicaciones, digamos, de ciertos sectores laborales, gremios, sindicatos, esto no significa que se deba renunciar a la idea de Estado, a la idea de bien público. Y creo que el hecho de que se quiera tomar el Estado para desarrollar políticas sectoriales que corresponden a gremios o corresponden a sectores con intereses particulares y no que vele por el interés general, es un tema que nos tiene que preocupar. Es decir, si los transportistas van a ser ahora los que desarrollen la política de transportes, ¿dónde quedan los ciudadanos y dónde quedan los usuarios de estos servicios? Y otra vez, volvemos a esa constante, ¿no? El beneficiario es el ciudadano, el que toma el transporte. El beneficiario es nuestro hijo, nuestra hija, el alumno, ¿no? Que va al colegio, ¿no? Y entonces ese orden de prioridades parece estarse confundiendo, ¿no? Es correcto, y ahí es donde tenemos que tener esa idea de Estado muy clara, y yo espero que el gobierno la tenga. Creo que es muy preocupante lo que se está planteando en transportes el día de hoy, más allá de la forma en que salió esta información, pero denota, digamos, la preocupación también de ciertos sectores que están también viendo lo que está ocurriendo y lo tratan de difundir, porque para que la opinión pública sepa. No se trata de hacer un gobierno de sindicatos, se trata de hacer un gobierno para los peruanos, para todo el país, ¿no? Entonces, los sindicatos tendrán su papel seguramente como grupos de interés, porque esto es lo que son, un grupo de interés cuando se toman decisiones políticas, pero no pueden ser ellos ahora los gestores que toman las decisiones, por supuesto que no en favor del interés general, sino en favor del interés del grupo. Evidentemente. Ahora, lo que tiene al frente el Ejecutivo, donde mañana va a ir el Congreso de la República, al mismo tiempo, todavía no se nota, lo decía la señora Boluarte, la vicepresidenta, la titular del MIDES, hace algunos días, le reclamaba al Congreso, ella es congresista por cierto, pero le reclamaba al Congreso que no había aprobado ninguna ley importante hasta ahora. No sé finalmente cuál en todo caso se está reclamando, pero más allá de aprobaciones de leyes, todavía no se ve un liderazgo que pueda ser un contrapeso, de todas maneras, de defensa precisamente de esos principios de Estado que usted señala, ¿no? Sí, porque también tenemos en el Congreso grupos de interés bastante explícitos, y creo que ahí también deberíamos desarrollar una idea de Estado, que es lo que falta en el país. Bueno, el Congreso tiene un papel que cumplir en la democracia, un papel de contrapeso al gobierno, de control político, no solamente al gobierno central, sino también a los gobiernos regionales y en general a las acciones de poder que podemos tener en el Estado. No se trata solamente de hacer leyes, es una función sin duda importante, pero creo que lo que toca en este momento es tratar de establecer las bases de acuerdos mínimos entre el gobierno y el Congreso para que podamos aportar hacia la gobernabilidad, y eso es un poco la labor que creo que mañana la primera ministra tendrá que, digamos, enfatizar más para efectos de convencer al Parlamento de estos puntos mínimos de acción, que serían estos 10 ejes, por ejemplo, que se ha planteado en la política general de gobierno. Y bueno, la desaprobación del Congreso ya está, según IEP, en 75%. Correcto, ¿no? correcto. La aprobación de la presidenta del Congreso pasa de 34 a 28%. Yo conversaba anoche con un entendido, y claro, decíamos, ¿no sería también lógico que los líderes de los partidos, que se supone son los líderes de los partidos que han llegado al Congreso, de alguna manera puedan también conversar,
y llegar a una agenda de gobernabilidad. ¿Dónde está el señor Acuña? La señora Fujimori, por ahí un tuit, ¿no? ¿Qué sé yo? Hernando de Soto tuvo viadas, ¿no? Al principio, y de ahí, bueno, Acción Popular está que no se sabe muy bien cuál es la señora Verónica Mendoza. O sea, requieres de todas maneras de estas voces, ¿no? O sea, porque si nos atenemos sencillamente a respetables congresistas sin mayor experiencia política, pues aquí el partido lo juegan más o menos todos por ese lado también, ¿no? Es la responsabilidad, ellos son los líderes. Sin duda hay una responsabilidad de quienes encabezan los partidos políticos, que son los que deberían marcar las pautas, digamos, de estos consensos que hay que ir alcanzando en el país. Lo que pasa es que también hay una agenda de cierto sector radical que está pensando en la vacancia, que está pensando ya en soluciones extremas, inclusive los que están pensando también en disolver el Congreso, ¿no? O sea, lo que se ha llamado por algunos estas bombas atómicas que tiene el sistema político peruano, que están ahí listas para apretar el botón en el momento adecuado, ¿no? Y nos hemos vuelto políticamente reactivos, ¿no? Casi histéricos en ese sentido, ¿no? O sea, antes que no se hablaba de eso, ahora ya a los 2 minutos ya estás hablando efectivamente de la vacancia o de la disolución del Congreso, ¿no? Y creo que no es positivo que estemos en este nivel, porque esto afecta a la gobernabilidad del país, y esto afecta a todo, afecta a la inversión, afecta al crecimiento, afecta a los programas sociales, las políticas de inclusión. ¿Cómo podemos desarrollar un gobierno que tiene, digamos, características que no están generando confianza, ¿no? Y cuando hablo de confianza, no solamente hablo de confianza hacia los inversionistas, sino confianza política. Y creo que el gobierno no ha estado dando estos pasos, por lo menos el presidente, no ha estado dando estos pasos por una serie de factores, ¿no es cierto? El factor Béjar, el propio factor Bellido, el Maraví, ahora Barranzuela, el señor Rojas, ¿no es cierto? Este embajador que nombraron que tenía problemas judiciales. Entonces, son malas señales que van generando esta posición también radical del Congreso de querer, digamos, hablar de que no tenemos la capacidad para gobernar el país, ¿no? Entonces, ahí creo que el papel de la primera ministra va a ser fundamental para poder un poco enderezar el gobierno. No es esto que llaman esto de que sean los caviares, este término horrible que se ha hecho en la política peruana, pero sí, en términos razonables, un gobierno razonable. Y creo que eso es lo que mañana ojalá podamos ver en el Congreso, a políticos, digamos, que puedan razonablemente hablar y debatir, y no estos incidentes que siempre son molestosos para la opinión pública, ¿no? Y otra vez, o sea, hay que remarcarlo, ¿no? Buen gesto de la primera ministra de recuperar el tema de las conferencias de prensa, lo ha hecho hoy, en medio de una crisis, en realidad, ¿no? Al menos en el sector interior, ¿no? Y reconociendo que están en tránsito para nombrar, ¿no?, al ministro, dándole una pregunta a cada medio, etcétera. Esas son las formas que también hay que recuperar, porque tenemos un presidente que habla muy poquito. Habla muy poco. Bueno, y efectivamente lo que ocurrió ayer con la primera ministra planteando esta divergencia con el ministro Barranzuela, que digamos, se burlaba de todo el país, ¿no es cierto?, con un argumento absolutamente insostenible. Y una primera ministra que enfatizó la verdad y enfatizó una posición, digamos, de principios que me parece muy, muy importante, y sobre todo jugándosela, porque ahí no sabíamos cómo iba a reaccionar el presidente. El presidente finalmente reaccionó con el costo menor, digamos, que significaba sacar a un ministro incómodo, que ya era un lastre para el gobierno, y mantener a la primera ministra. Finalmente, hemos visto hoy a la ministra, no sé si la palabra es incómoda, pero muy cauta con la posibilidad de que las Fuerzas Armadas salgan a acompañar a la policía en el combate contra la delincuencia durante 30 días, ¿no?, en Lima. Bueno, ya en realidad lo ha dejado, no han hecho anuncios concretos, evidentemente va a tener que venir un nuevo ministro del Interior, pero esto fue una reacción firmada por el señor Barranzuela, el presidente, y el señor Ayala, ministro de Defensa. Ese es un punto interesante, Enrique, porque la base normativa de esta resolución suprema que salió publicada el día de ayer plantea la posibilidad que la Fuerza Armada acuda en apoyo a la Policía Nacional cuando la Policía Nacional está rebasada en sus funciones. Primero, es lamentable que la policía se considere rebasada en sus funciones. Así es, porque eso es muy preocupante, ¿verdad? Sobre todo en Lima y Callao, que es donde están los recursos más importantes que tiene la policía en el país. Pero más allá de eso, lo usual es que en estas circunstancias el Consejo de Ministros apruebe una declaración de estado de emergencia según el artículo 137 de la Constitución. Sin embargo, hay un decreto legislativo del año 2010 que establece la posibilidad de bypassear al Consejo de Ministros
y que esta decisión corresponda únicamente a los ministros de Defensa e Interior. Yo noté ahora una incomodidad en la primera ministra diciendo, bueno, este es un asunto que hicieron los ministros de Interior y Defensa, como que por aquí no pasó. Claro. Y eso es porque la norma, este decreto legislativo, se lo permite. Este decreto legislativo ya ha sido parte de un análisis constitucional por el Tribunal Constitucional en una sentencia que estableció que no era inconstitucional, pero hay un elemento que es muy importante tener en cuenta. Cuando se dicta un estado de emergencia, el Poder Ejecutivo, el Consejo de Ministros, tiene que informar al Congreso de la aprobación de esta norma para que el Congreso fiscalice al Ejecutivo en esta medida. Es decir, si se están suspendiendo derechos, el Congreso tiene toda la atribución para fiscalizar. Sin embargo, en esta no, y una cosa más, se informa a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, de esta imposición de normas, de esta norma, de excepción. Pero en el caso de la Resolución Suprema que salió publicada ayer, esta norma tiene un desvío que establece que no se tiene que dar cuenta al Congreso y no se tiene que dar cuenta a la OEA, lo cual, digamos, flexibiliza los controles, pero obviamente un Congreso bien puesto, bien parado, que tenga claras sus atribuciones, por más que no tenga esta comunicación oficial, la tiene del peruano y puede fiscalizar al Poder Ejecutivo. Entonces, creo que es una norma que hay que revisarla, claro, por más que el tribunal haya dicho que es constitucional, porque hay problemas, yo creo, digamos, de cómo se va a fiscalizar o cómo se va a controlar esta atribución por parte del Ejecutivo. Y lo otro que debería preocuparnos, y función del Congreso obviamente, es cuáles son los protocolos que se han aprobado, cuál es la logística que tiene la policía, la Fuerza Armada en este momento, cuántos recursos se están poniendo, porque esto cuesta plata, o sea, movilizar tropa en la ciudad cuesta. Entonces, cómo se va a distribuir el rancho, cómo se va a llevar a las unidades, en fin. Entonces, todo eso debería tenerlo el Congreso. ¿Cuáles son los planes operativos? ¿En qué zonas van a estar? Vamos a ver seguramente mañana. Ojalá. Mañana, ojalá, y como usted dice, se desarrolle esto con propiedad. Gracias, Juan Jiménez, por acompañarnos esta noche.